世界一。そうか。よーし。そうさ。そしたら。Fusa Village era un pueblito tranquilo, una isla más en el East Blue, el más débil de los 5 mares. En Fusa, la vida era sencilla, tranquila y relajada. La gente se dedicaba a sus trabajos durante el día y aún tenía tiempo para saludar a sus vecinos y disfrutar de una o dos pintas en el bar. En definitiva, seguro pero aburrido. A menos, claro, que los piratas pelirrojos estuvieran en el pueblo. Sake. Carne. Música. Esto es el cielo. Lucky Roe estaba ciertamente feliz, mientras bebía alcohol a raudales y comía carne a raudales. A su lado, Ben Beckman simplemente negó con la cabeza con buen humor y bebió un sorbo de sake mientras limpiaba su arma. Yasop estaba cerca, contándoles una vez más una historia sobre su hijo que todos ya conocían, pero que eran demasiado amables para contárselo. O mejor dicho, Yasop era demasiado terco para escuchar las protestas. Y junto a la barra, el propio Shanks estaba sentado, riendo a carcajadas ante algún comentario del joven moreno de camiseta y pantalones cortos que estaba sentado a su lado. Ja 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 ja. Tú. No puedes ser pirata, Luffy. Estás demasiado flacucho. El solo hecho de saber nadar no te ayudará en mi tripulación. Solo baja de las nubes y esfuérzate por crecer. Shanks rondaba los 35 años, con el pelo de un rojo chillón. Tenía una barba incipiente en la barbilla y vestía una camisa blanca abullonada, pantalones negros y una capa. Su espada le colgaba del cinturón. Su rostro era un tapiz de arrugas de risa, y 3 cicatrices le cubrían el ojo izquierdo. No actuaba como uno de los Yonkou, los 4 piratas más poderosos del mundo. No actuaba como un antiguo miembro de los piratas Roger, tripulados por el mismísimo rey pirata Gold de Roger. Ciertamente no actuaba como un hombre contra el que los marines enviarían a los 3 almirantes si pensaran que lo derrotarían. Actuaba como un hombre al que le encantaba la fiesta y que no le importaba la idea de hacerse amigo de niños. Por lo tanto, estaba en todo su derecho de burlarse de su nuevo amigo. Quien, como podrán imaginar, no reaccionó muy bien. Urusei. No soy un enclenque. Además, tengo un golpe tan fuerte como una pistola. Diciendo esto, el joven llamado Monkey D. Luffy amartilló el puño como si fuera un arma de verdad. El chico no parecía el hombre más buscado del mundo. No parecía que su abuelo hubiera capturado personalmente a Gold de Roger. Parecía un chico que quería impresionar a su ídolo y era demasiado terco para dejar escapar lo que quería. Parecía ridículamente gracioso en su cara de niño de 7 años, pero Shanks no podía negar la determinación que se reflejaba en el rostro de Luffy. El niño sinceramente quería ser pirata, a pesar de ser un insignificante. Sin embargo, Shanks no podía llevar a su joven amigo a sus aventuras así como así. El Grand Line no se llamaba el cementerio pirata por nada, y el Nuevo Mundo era de otra categoría. Así que le propuso un desafío que resolvería el problema y lo haría de tal manera que Luffy no pudiera quejarse. Jaja. ¿Tienes un buen golpe de pistola, Bueno, vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Shanks golpeó la barra del bar. Dale un golpecito a esta barra y te doy mi palabra de que algún día te llevaré de viaje. Si no puedes, tendrás que quedarte aquí en tierra. Shanks sonrió con altanería, seguro de que todas las fanfarronerías de su joven amigo eran pura palabrería. El chico tenía que aprender que no se podía decir algo y esperar que pasara. Luffy se sonrojó y gritó. Trato hecho. Todos dejaron de lado sus frivolidades para observar. No esperaban nada, pero la expresión de Luffy prometía ser invaluable. Además, las historias de Yasop eran así de molestas. Luffy cerró los ojos y frunció el ceño, concentrado. Apretó el puño con fuerza y parecía concentrar toda su energía en el brazo. Era una mirada extrañamente seria en un rostro tan joven. Tras varios segundos de suspenso silencio, Luffy abrió los ojos, lanzó un grito de guerra y atravesó la barra de un puñetazo, dejando un montón de escombros de lo que antes era madera sólida. El sonido fue explosivo en el silencio del bar, y todos abrieron los ojos de par en par, sorprendidos, al ver a un niño diminuto, destrozar buena parte de la barra de un solo puñetazo. Shanks era el que tenía los ojos más abiertos, pues había notado algo que nadie más había notado. Esa fuerza, justo antes del puñetazo, ¿era aquí? Luffy examinó los daños, asintió triunfante y le gritó a Shanks.
Ja. Gano. Ahora tienes que llevarme de viaje. Risas llenas de júbilo infantil llenaron el bar, mientras todos los adultos del lugar se quedaban mirando conmocionados. Un niño. Un montón de madera rota. Unas astillas en la mano del niño. La imagen simplemente no encajaba. Habían navegado por el nuevo mundo. Habían visto escenas que harían que las pesadillas tuvieran pesadillas y que los viejos profesores sacudieran la cabeza desconcertados. Y la imagen del puñetazo explosivo de Luffy todavía cortocircuitaba los cerebros de la tripulación como si hubieran visto a un gorila bailar ballet. Finalmente, Luffy se percató del silencio, miró a todos con la mandíbula a la altura de las rodillas y preguntó, ¿qué? Shanks fue el primero en recuperarse. No en vano era uno de los hombres más temidos del planeta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te preguntas? Luffy, acabas de romper la barra de un puñetazo. ¿Qué demonios has hecho? Ningún niño podría hacer eso. Al oír la voz de su capitán, el resto de la tripulación se sobresaltó, antes de empezar a murmurar sobre el espectáculo que acababan de presenciar. Luffy, tímidamente, se frotó la nuca, mientras esbozaba una sonrisa nerviosa. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Luffy, curioso por saber por qué su ídolo pensaba que lo que acababa de hacer era tan especial. Dijo que su puñetazo era tan fuerte como una pistola, ¿verdad? Shanks asintió con la cabeza, ardiendo de curiosidad, y Luffy respiró hondo antes de comenzar con su historia. Escena retrospectiva. Luffy estaba solo en la jungla. En cuanto a situaciones aterradoras, esta era una de las más graves. Siendo apenas un niño, se había quedado abandonado, sin comida ni agua, con un pequeño cuchillo y la instrucción de su abuelo, casi sádico, de sobrevive, mocoso. Luffy era solo un niño pequeño. Como cualquier otro niño, le temía a cosas básicas, como la oscuridad, los animales o la perspectiva de no tener comida para saciar su estómago. Y su abuelo lo había abandonado, literalmente, a merced de los lobos. Abuelo loco, murmuró Luffy, intentando distraerse con el sonido de su propia voz. Me deja en los lugares más locos, me obliga a hacer las locuras más locas, ¿y para qué? ¿Para que pueda ser un buen marine? No quiero ser un marine. Quiero ser un pirata, maldita sea. No solo un pirata, sino el rey pirata. Quiero encontrar el One Piece. Y se ríe en mi cara y me dice, cállate y vete a sobrevivir de una vez. Luffy no era un llorón, pero sí que tenía miedo. Odiaba que su abuelo lo abandonara en medio de la nada, porque significaba que tenía que buscar su propia comida, su propia agua, y enfrentarse a los depredadores de la región. Era solo un niño, maldita sea. Aún así, dijo una vocecita en la cabeza de Luffy. Su descuidado sentido de la razón. Lo que el abuelo te hace más fuerte. Ni siquiera tienes 10 años, pero ya sabes cómo luchar contra animales, construir un refugio y encontrar agua limpia. Algunos adultos no pueden hacer eso. Oh, cállate, se dijo Luffy, reacio a admitir que lo que el abuelo le había hecho pasar en realidad lo había ayudado de alguna manera. Sin embargo, esos pensamientos se olvidaron rápidamente cuando un fuerte gruñido lo invadió. Se quedó paralizado, sintió que el corazón le latía a 1000 y se giró para encontrarse con un lobo gigantesco y hambriento, con pelaje y dientes de un color enfermizo. No había destellos de su corta vida, ni una sola grabación en sus pensamientos. Luffy ni siquiera tenía que pensar. Su cuerpo lo hacía por él. Corrió. Corrió tan rápido como sus piernas le permitieron, y luego corrió más rápido. Se agachó, viró bruscamente, giró, e hizo todo lo humanamente posible para intentar superar en velocidad o astucia al lobo que lo perseguía. No fue suficiente. Luffy sintió un fuerte impacto entre los omóplatos y, de repente, quedó boca abajo en el barro mientras algo enorme y con mal aliento lo sujetaba, un peso aplastante sobre su pequeña espalda. En ese momento, algo se rompió dentro de Luffy. La presa de adrenalina y esfuerzo físico que había impedido el pánico se quebró, y de repente, Luffy se sintió invadido por un miedo abrumador. El verdadero terror le quemó las venas, mientras un miedo profundo y primario, el miedo a ser devorado, se alzaba en Luffy como una corriente de resaca y lo arrastraba lejos de las tranquilas orillas de la cordura hacia las turbulentas aguas de la histeria. Al diablo con la voluntad de era un niño y no quería morir. Luffy sintió los dientes en su garganta y prácticamente sintió los movimientos musculares del gigantesco cuerpo sobre él, indicando el rápido movimiento de cabeza que le rompería el cuello como una ramita. Todo el miedo, el dolor y el cansancio de Luffy se unieron en un solo punto mientras gritaba con una voz que apenas reconocía como la suya. ¡Alto!
Al hacerlo, una ola de fuerza invisible surgió de Luffy, arrancando las hojas de las ramas a 6 metros de distancia. El lobo se tensó antes de desplomarse en un bulto, con los ojos en blanco. Luffy parpadeó y luego se incorporó. Estaba vivo, y el lobo se había desplomado. ¿Qué había pasado? Fin del flashback. En fin, después de eso empecé a intentar repetir lo que hacía, pero fue bastante difícil porque no tenía ni idea de qué había pasado, le explicó Luffy a Shanks mientras toda la tripulación escuchaba, prestándole toda su atención. Tuve algunos problemas con ciervos, e incluso me encontré con unos etno. Fue divertido, hasta que apareció su mamá. Fue entonces cuando lo volví a hacer. Justo cuando me alcanzó, le grité y sentí algo. Se desmayó. Luffy sonrió y volvió a levantar el puño con orgullo. Maki no le había quitado las astillas mientras el joven seguía explicando su descubrimiento. En fin, después de que el abuelo viniera a buscarme, empecé a practicar. Siempre que quería algo de verdad, sentía una fuerza dentro de mí, esperando a salir. No siempre funciona, pero he conseguido noquear pájaros y ayer aprendí a usarla en mis golpes. Por eso mi golpe es tan fuerte como una pistola. Luffy sonrió y lanzó un puñetazo hacia adelante, feliz de que a todos les gustara su nuevo juguete. Shanks estaba asombrado. ¿De verdad este niño descubrió su haki a tan temprana edad? Shanks decidió comprobar si lo que decía Luffy era cierto. Luffy, dijo Shanks, captando su atención al instante. Quiero que intentes noquear a uno de mis tripulantes, solo para que vea de qué hablas. ¿Algún voluntario? Sin siquiera mirar, Shanks supo que todos en el bar se apartaron unos centímetros de un desafortunado, que se dio cuenta y se levantó valientemente para afrontar el reto. Luffy pareció inseguro al ver lo grande que era el hombre, pero puso cara de juego y cerró los ojos. Se concentró con fuerza en un punto en medio de su frente. Imaginó toda su admiración por la tripulación, todo su amor por Shanks y toda su ambición de convertirse en pirata concentrándose en ese mismo punto. Sintió una extraña presión, pero siguió concentrándose hasta que sintió como si su abuelo le presionara la frente con un dedo. Respiró hondo, abrió los ojos y le gritó al hombre que se había ofrecido voluntario, dejando que todas sus emociones y voluntad se desbordaran en un estallido, dirigidas por su voz en una dirección vaga. Un destello recorrió el aire entre Luffy y el miembro de la tripulación de Shanks. Shanks percibió el aroma de la energía y se atragantó con el sake. Aquí. Se siente diferente al mío. No había forma de describir la sensación de la fuerza de voluntad de Luffy, salvo que se sentía majestuosa, imponente. Además, era muchísimo más potente que una explosión del mismo tamaño de Shanks. Demonios, quizá el doble. El desafortunado compañero de tripulación, y unas 4 o 5 personas detrás de él, se desmayaron en el acto. Luffy jadeaba como si acabara de correr la milla, pero tenía una sonrisa en el rostro. Se giró hacia Shanks y dijo, ¿ves? Soy fuerte. Sería de gran ayuda en tu viaje. Shanks miró a Luffy y a la media docena de miembros inconscientes de su tripulación. Esos tipos podrían estar a mi lado en una batalla sin despeinarse. Luffy, ¿qué clase de poder tienes? ¿Podrías tener ese haki especial del que oí hablar? ¿El Ausoku? Si Shanks esperaba respuestas, el destino lo mandó de forma retorcida. La puerta batiente del bar se abrió de golpe. Un hombre alto y desaliñado, de piel oscura, ropa manchada y cabello negro recogido parcialmente en una coleta, entró por la puerta sin hacer el menor esfuerzo por ocultar la cuchilla que llevaba a un lado. Tras él, un grupo de hombres con un atuendo que solo podía ser un uniforme, incluyendo las muecas de desprecio que llevaban estampadas en sus rostros, se alineaban. El hombre se acercó a la barra y le dijo a la sala, ahora en silencio. Así que ustedes son los piratas de los que oí hablar. Dios mío, qué patéticos se ven. ¿De verdad luchan contra los marines o solo los dejan ir por lástima? Shanks y su tripulación, si no hubiera sido evidente, se habían enfrentado a tipos que lo harían volver a casa llorando con su mamá mientras se meaba en los pantalones. Ni siquiera se esforzaron en responder. Luffy, sin embargo, sintió que su ira crecía. ¿Por qué Shanks no hacía nada? Él era el tipo duro. Debería estar defendiendo su honor. El hombre de piel oscura se volvió hacia Makino y le dijo, somos bandidos de la montaña. No te preocupes. No estamos aquí para destrozar tu bar. Solo danos 10 barriles de sake y nos marchamos. Sin embargo, esto resultó imposible, ya que Shanks y su equipo ya habían consumido todo el stock del bar. Mientras Makino daba su explicación, Shanks levantó una botella y dijo, toma, amigo. Esta no la hemos abierto. Es un año bastante bueno.
El hombre respondió con una pequeña muestra de esgrima que impresionaría a los principiantes, pero que era triste comparada con la de los verdaderos maestros. La botella se hizo añicos. Soy un hombre con una recompensa de 8 millones de belly por mi cabeza. Necesito mucho más que una mísera botella de sake. Shanks no se impresionó. Mira lo que has hecho. Has dejado el suelo mojado. Shanks se agachó para limpiar lo que en realidad era un alcohol buenísimo, cuando recibió otro golpe del montañés. Fue un pequeño golpe para Shanks, pero le siguió el juego, tumbado en silencio, como derrotado. El hombre resopló y se llenó de orgullo antes de marcharse del bar de forma que se suponía debía ser dramática. Apenas 10 segundos después de marcharse, toda la gente estalló en carcajadas. Luffy era aún un niño, y un niño en el East Blue, además. Su simple visión del mundo simplemente no podía comprender lo lejos que Shanks estaba de la liga de ese montañés. Por eso, creía que su ídolo estaba siendo demasiado despreocupado. ¿Qué demonios fue eso? ¿No tienes orgullo? Deberías haberlos machacado. La risa se apagó ante esta muestra de emoción. Lo que era gracioso para la tripulación del pelirrojo era una blasfemia para Luffy. Shanks se incorporó y miró a Luffy. No es que no entienda lo que dices, pero acaban de derramar sake. No valen la pena. Con un puchero infantil, Luffy le dio la espalda y, oportunamente, vio el pequeño cofre donde Shanks guardaba el premio de su reciente viaje. La Gomu Gomu no Mi, una de las frutas del diablo paramecia más poderosas que existían. Para Luffy, sin embargo, era solo comida, y tenía hambre. Shanks le dio a Luffy un momento para calmarse, y se arrepintió en cuanto se giró para ver cómo estaba y vio la fruta desaparecer en su garganta. Su reacción fue rápida, un acto reflejo. Luffy. Escúpelo. Shanks agarró a Luffy por los tobillos y empezó a sacudirlo como a un muñeco de trapo. Pero fue demasiado tarde. De un tirón, el cuello de Luffy se extendió hasta que su cara tocó el suelo. Mientras el niño asimilaba la nueva impresión, Shanks gritó de frustración. Luffy, ¿sabes qué fruta era esa? Era la Gomu Gomu no Mi. Eres un hombre de goma y nunca volverás a nadar. Shanks cerró los ojos. La vida de su amigo se había complicado mucho. 2 días después, los piratas pelirrojos se preparaban para partir definitivamente. El día anterior, Luffy había desafiado a los bandidos en una lucha por el honor de Shanks. Había sido brutalmente golpeado, hasta que Shanks apareció con su tripulación. El líder huyó al mar y arrojó a Luffy al océano, solo para ser devorado por el rey del mar local en un instante. Shanks llegó a tiempo para salvar a Luffy de la misma suerte, pero le costó el brazo izquierdo. Estaba agradecido por un precio tan bajo. Luffy y Shanks se estaban despidiendo. O mejor dicho, Shanks estaba provocando a Luffy hasta que explotó. Cállate. No quiero ir con tu tripulación, aunque gané la apuesta. Gritó Luffy, expresando sus verdaderos sentimientos para que todo el mundo los oyera. Formaré mi propia tripulación, que será aún más fuerte que la tuya, viajaré por el mundo y encontraré el One Piece. Voy a ser el rey de los piratas. Las palabras resonaron débilmente, como si llevaran la voluntad del destino. Shanks sonrió y dijo, ¿de verdad? Dicho esto, se quitó su sombrero de paja favorito y se lo dio a Luffy. Se inclinó hacia adelante y habló con una voz que solo ellos dos pudieron oír. Escucha, Luffy. Tienes un poder especial, y no solo tu fruta del diablo. Tienes la disposición del rey. Ten cuidado con ella. No tienes idea de lo peligrosa que puede ser. Shanks se apartó y dijo en un tono mucho más suave y alegre. Ese es mi sombrero de paja favorito. Guárdalo, por favor. Puedes devolvérmelo, como un gran pirata. Shanks se giró para abordar su barco, mientras lágrimas desvergonzadas caían de los ojos de Luffy. Mientras Shanks se despedía de la isla y se dirigía a los mares que amaba, pensó, hazte fuerte, Luffy. Con una fruta del diablo y la disposición del rey podrías convertirte en el rey de los piratas. 10 años después, un buque de pasajeros de lujo seguía su curso. Los marines custodiaban la cubierta, el capitán se mezclaba en el fantástico salón de baile integrado en el barco, y la élite del East Blue reía, bailaba y comía a bocaditos. Era un día tranquilo, con apenas una nube en el cielo, y las mareas, para variar, se mantenían dóciles. Era un día perfecto para echarse una siesta y divertirse. 2 marines estaban colgados de la barandilla, charlando, cuando vieron un barril flotando en el océano. Eso les llamó la atención. Oigan. Hay un barril de vino en el agua. Dijo uno. Seguro que son restos del pobrecito que pasó por ese remolino. En fin. Ya no le servirá de nada. Vamos a sacarlo. Dijo el otro.
Dicho esto, los dos lanzaron un sedal y, con un poco de esfuerzo, subieron el barril a cubierta. ¡Ay, pesa bastante! Debe de ser un montón. Los dos sonreían con la suerte de poder mojarse la garganta. Sus sonrisas se desvanecieron en cuanto oyeron la llamada desde la cofa y el sonido de los cañones llegó desde el otro lado del agua. Piratas. Veo piratas. Son los piratas de Alvida. Todos los marines en cubierta entraron en acción al instante, y su entrenamiento tomó el relevo mientras el bombardeo de Alvida continuaba. El barril se desvió en la confusión y rodó hacia las cubiertas inferiores. Apenas lo notaron los marines, cuyos esfuerzos fueron en vano. Habían sido emboscados, y el barco pirata se acercó a ellos en cuestión de segundos. En la cubierta del barco pirata, una mujer verdaderamente horrible se alzaba al frente. Era del tamaño de ballenas pequeñas, con pecas en todos los lugares equivocados, con el pelo negro y liso cubierto por un sombrero de vaquero y ojos pequeños y brillantes. Sostenía una maza de hierro casi tan grande como ella, con su tripulación desplegada a su alrededor. Era Alvida, la Club de Hierro, la mujer con un valor de 5 millones de belly. «Hombres, ¿quién es la más bella de todos los mares?», preguntó Alvida. Su tripulación lanzó un grito rotundo, aunque falso, de Alvida Sama. La mujer sonrió, mostrando unos dientes ligeramente amarillentos, antes de gritar a la carga. En un frenesí, la tripulación saltó a la otra nave para asaltar, saquear, robar y despojar a sus escuálidos enemigos. Mini advertencia: no soy dueño de Podk. Alvida se quedó atrás y examinó los daños, antes de notar a un niño tembloroso aún en la nave. Llevaba gafas y cabello rosa claro. «Kobe», gritó, provocando al instante una reacción de miedo en el niño. «Ven ahí ahora mismo. O te enfrentarás al garrote». Con un gruñido amenazador, Alvida se preparó para lanzar a Kobe al otro barco como si fuera una pelota de golf con su garrote. El chico empezó a balbucear frenéticamente, demasiado rápido para entenderlo como lenguaje humano, y se lanzó al otro barco. Rápidamente se dirigió a la relativa paz de las cubiertas inferiores. Uf. Estuvo cerca. Ahora tengo que hacer algo o Alvida me matará. Kobe, con cierta humildad, empezó a buscar algo que pudiera levantar y que pudiera considerarse un botín. Esto parece una despensa. Kobe examinó la habitación, antes de notar un gran barril de vino volcado. Eso parece interesante. Quizás a Alvida le parezca bien. El chico se dedicó a mover el barril, pero fue inútil, pues sus débiles extremidades no lograron moverlo ni un centímetro. No se mueve. Quizás debería irme a buscar otra cosa. Kobe estaba a punto de irse cuando entraron 3 miembros de la tripulación. Kobe? ¿Qué haces aquí con ese barril? Kobe entró en pánico, pero logró balbucear. Estaba este barril, así que pensé que quizás debería subirlo. Los 3 hombres vieron el barril y lo que contenía, y esbozaron una sonrisa codiciosa. A pesar de las débiles protestas de Kobe, los 3 colocaron el barril en posición vertical y se prepararon para abrirlo y beber a raudales. Justo cuando estaban a punto de abalanzarse sobre el vino, la tapa estalló y un joven de cabello negro, piel bronceada, chaleco rojo, pantalones cortos azules y sombrero de paja salió del barril, extendiendo el puño para golpear al lacayo más cercano, con los ojos cerrados de placer. «¿Qué siesta?», gritó el hombre misterioso, aparentemente inconsciente de que acababa de dejar inconsciente a un pirata. La tripulación de Alvida no se habría sorprendido más si Alvida hubiera aparecido con 90 kilos menos mientras bailaba el cancán. El hombre abrió los ojos y miró confundido al pirata inconsciente a sus pies. ¿Qué hace este tipo durmiendo la siesta? Se va a resfriar. Las leyes del universo se desviaron, los rasgos anatómicos cambiaron, y de repente los 2 piratas conscientes tenían ojos completamente blancos, cabezas más grandes y dientes de tiburón. «Es tu culpa, tonto», gritaron, con sus instintos de demostración pública de idiotez despertándose. El hombre misterioso no les prestó atención, salió del barril y se volvió hacia Kobe. «Tengo hambre. ¿Sabes dónde hay comida?», preguntó, fingiendo no haber salido de un barril y haber golpeado a un pirata sin esfuerzo. Las venas de la frente de los piratas se marcaron, desenvainaron sus espadas y cargaron. Kobe chilló de miedo y se encogió, mientras el hombre giraba lentamente la cabeza para enfrentarse a la embestida. Las espadas se alzaron, se oyeron gritos de guerra, y las mitades superiores de ambas espadas se rompieron y volaron hacia el techo cuando el extraño dio un golpe con la mano. Los ojos de los piratas se abrieron de par en par, asombrados, cuando el hombre que tenían delante rompió el acero con un movimiento de muñeca. El hombre los miró con cierta irritación. «¿Qué hacen, jugando con estas cosas? Son afiladas.
Alguien podría lastimarse. Los hombres se quedaron boquiabiertos un segundo, antes de dar media vuelta y correr, arrastrando a su Nakama inconsciente. El desconocido se rascó la cabeza. ¿Qué les pasaba? En fin, da igual. El desconocido se giró de nuevo para mirar a Kobe. Entonces, ¿pueden mostrarme dónde está la comida? Kobe miró al hombre con los ojos como platos. ¿Quién eres? Preguntó, preguntándose quién en todos los mares podría ser tan fuerte como para romper metal sin esfuerzo. El hombre sonrió ampliamente y dijo, soy Monkey D. Luffy. Mucho gusto. Luffy se detuvo un segundo, antes de abrir la puerta más cercana, tras oler el aire como un sabueso. Musi. Gritó con alegría salvaje, antes de descender como una piraña entre las cajas de comida en la diminuta habitación. Kobe entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Espero que no me encuentren aquí, murmuró Kobe para sí mismo, antes de girarse para contemplar lo más interesante que había visto en su corta vida. Un hombre que había aparecido de la nada, demostrando una fuerza increíble, saltando como un niño en Navidad, mientras prácticamente devoraba cada trozo de comida que tocaba con sus manos. Kobe estaba seguro de que el estómago humano no podía contener tanta comida, pero se abstuvo de decirlo. Luffy-san? Preguntó Kobe tímidamente, desviando la atención de Luffy de una caja de manzanas. No quiero ser grosero, pero ¿de dónde has salido? Luffy sonrió, mostrando los numerosos trozos de comida atrapados entre sus dientes. Estaba navegando cerca de mi aldea con mi mascota cuando pasó ese gran remolino. Me tomó por sorpresa. Pero logré meterme en ese barril y decidí echarme una siesta. Cuando desperté, estaba aquí. Los ojos de Kobe se abrieron de par en par mientras Luffy hablaba con indiferencia sobre sobrevivir a un remolino, como si no fuera gran cosa. Kobe rió nerviosamente, antes de armarse de valor. Luffy-san, tienes que irte de aquí. Este barco está siendo asaltado por la temible Alvida Sama. Como le diste a su hombre, te daré la maza de hierro. De verdad tienes que salir de aquí. Luffy arqueó las cejas, dejando de masticar. ¿Un barco pirata? ¿Eso significa que eres un pirata? Kobe palideció, antes de negar con la cabeza frenéticamente. No, para nada. Bueno, más o menos, supongo. Es complicado. Hace 2 años, subí a un barco con la intención de pescar, solo para descubrir que era un barco que llevaba piratas de vuelta a su barco. En ese momento, Kobe se estremeció al recordar el miedo. Me obligaron a trabajar para ellos, amenazándome con la maza de hierro. Aún así, no quiero ver a Luffy-san herido. Acabo de conocerte, pero no le deseo la maza a nadie. Tienes que escapar. Luffy se encogió de hombros con total despreocupación. Aún así, sigo teniendo hambre. Además, puedo darle una paliza a esa tal Alvida si se interpone en mi camino. Los ojos de Kobe se abrieron como platos, antes de que, casi por reflejo, murmurara algo como imposible. Luffy golpeó a Kobe en la cabeza, dejándolo inconsciente. ¿Cuál es el problema? Soy fuerte, y además, no puedo morir aquí. Todavía no me he convertido en el rey pirata. Kobe se quedó boquiabierto, atónito. ¿Rey pirata? ¿Entonces Luffy-san es un pirata? Luffy asintió, sin dejar de masticar. Imposible. El rey pirata es un hombre con riqueza, fama y poder. Todo en este mundo reunido en un solo hombre. El último rey, Gold Roger, fue el único que conquistó Grand Line. Imposible, imposible, imposible. Luffy-san morirá si intenta convertirse en el rey pirata. Luffy dejó de comer allí, con los ojos cubiertos por su sombrero de paja al levantarse. No se trata de si puedo o no hacerlo, dijo Luffy en voz baja, atrayendo la atención de Kobe. Luffy se quitó el sombrero de paja de la cabeza, mirándolo y reviviendo los recuerdos que lo acompañaban. Le prometí al hombre que me dio este sombrero que reuniría una tripulación y me convertiría en un gran pirata. Mi sueño es ser el rey pirata, y estoy comprometido con él. No me importa si muero persiguiéndolo. Kobe se quedó en silencio, sorprendido por la determinación descarnada de aquella declaración. Kobe comprendió que Luffy moriría persiguiendo su sueño. Luffy sonrió de repente, rompiendo el ánimo sombrío, y volvió a ponerse el sombrero. Bueno. Ahora tengo que encontrar un barco. Quizás los piratas me den uno. Si son buena gente. Luffy se dirigió a la puerta, rozando a Kobe. El chico se encontraba en una encrucijada emocional. ¿Mi vida, o mi sueño? ¿Puede ser tan simple? Kobe recordó los 2 años de trabajo y miedo que le inculcaron el deseo de mantenerse al margen y dejar que los demás se salieran con la suya. Ese impulso se vio repentinamente ahogado por el sueño de la infancia de Kobe de ser marine. Kobe respiró hondo antes de levantarse.
Luffy-san, dijo Koby, haciendo que Luffy se detuviera. Solo queríamos decirlo, pero me has inspirado. Koby levantó la vista, y una nueva luz brilló en sus ojos. Me has dado valor. Huiré de Alvida y me convertiré en marine. Mi sueño es atrapar a los malos. Koby, impulsivo, se dirigió a la puerta con Luffy. Dejaré a Alvida. No, atraparé a Alvida. Yo. Lo que Koby fuera a decir a continuación se marchitó y murió cuando el techo de la habitación explotó, dejando madera, metal y a una amante pirata furiosa con un garrote enorme cayendo al suelo. El corazón de Koby prácticamente se le paró, mientras Luffy se giraba para observar este interesante suceso. ¿A quién vas a atrapar? Koby. Los ojos pequeños y brillantes de Alvida se alzaron para mirar fijamente al chico de pelo rosa, que de repente se convirtió en un desastre balbuceante. Alvida alzó la vista para mirar a Luffy. Así que tú eres el que noqueó a mi hombre. No eres ese cazarrecompensas Roronoa. ¿Quién eres? Luffy ni siquiera parpadeó ante la dramática entrada. Un pirata, dijo, preguntándose quién demonios era esa persona. Alvida gruñó, antes de volver la mirada a Koby. Koby, ¿quién es el más bello de todos los mares? Koby se sobresaltó antes de balbucear. Eso Pepe claro es a Alvida SSS, antes de ser interrumpido. Luffy señaló a Alvida y le preguntó a Koby. ¿Quién es la bruja? Todos los que lo oían se quedaron paralizados, con los ojos como platos y la mandíbula desencajada mientras procesaban el comentario suicida. La frente de Alvida se convirtió en un tapiz de marcas de tic, antes de gritar furiosa. Muere. Con un pequeño esfuerzo, la mujer obesa dejó caer la sólida tonelada de acero en el lugar que Luffy había ocupado. La palabra clave era atrapado. Luffy, tan ágil como su tocayo, saltó para apartarse, agarró a Koby y subió a cubierta, sonriendo como un idiota. Koby gritó de puro miedo antes de caer en un punto de la cubierta, un poco detrás de donde Luffy aterrizó. Quédate ahí o estorbarás, dijo Luffy, con una sonrisa que suavizó un poco las palabras, antes de girarse para encarar a la tripulación pirata de Alvida, que aún estaba en estado de shock. ¿Quién es el primero? Preguntó Luffy, crujiendo los nudillos con anticipación. La tripulación pareció prepararse, antes de que algunos se lanzaran hacia adelante con un grito de guerra. Luffy sonrió, antes de clavarle el puño en el cráneo al primero, saltó para esquivar el golpe del segundo antes de propinarle un cabezazo contundente, y finalmente le dio una patada al tipo que se le acercó sigilosamente. Los tres hombres cayeron sin hacer ruido. Luffy sonrió y se cruzó de brazos. ¿Eso es todo? Preguntó, como si todo el asunto fuera divertido. Toda la tripulación observaba con asombro y miedo la derrota sin esfuerzo de su nakama, mientras un solitario espadachín subía a cubierta tras Luffy. Con un grito, el hombre saltó e intentó cortar a Luffy por la mitad. Luffy se giró para mirar al asaltante, antes de fruncir el ceño. Lo que sucedió a continuación dejó a la tripulación sin palabras y confundida. Justo antes de que la espada impactara, Luffy fulminó con la mirada a su atacante. Lo siguiente que supieron fue que el hombre yacía inconsciente en el suelo frente a Luffy, con la espada aún en la mano. Luffy miró con desaprobación a su presunto asesino. ¿Nadie te dijo nunca que atacar por la espalda no es justo? La tripulación se quedó mirando unos segundos más, antes de que la adrenalina y la mentalidad de masas se activaran y cargaran contra Luffy como una horda masiva. Luffy procedió a correr por la cubierta con una cómica expresión de miedo en el rostro. Es injusto atacar con más gente también. La persecución continuó por la cubierta, evitando de alguna manera a Koby, antes de que la mano de Luffy se enganchara en el mástil. En lugar de ser empujado hacia atrás, el brazo se estiró, lo que permitió a Luffy seguir huyendo mientras la tripulación, enfurecida, entraba en pánico al verlo. Luffy se giró para sonreír a la tripulación. Es broma. Gomu Gomu no Rocket. Con eso, la extremidad estirada retrocedió, arrastrando a Luffy por el hueco a la velocidad de una bala. La tripulación fue alcanzada por el equivalente orgánico de una bala de cañón. Justo cuando Alvida logró llegar a cubierta, toda su tripulación yacía despatarrada. Koby miró a Luffy con asombro. Luffy sonrió y dijo, «Soy fuerte, ¿recuerdas?» Alvida entrecerró los ojos. «Así que tienes el poder de la fruta del diablo». Creía que era solo una leyenda. Luffy sonrió y tiró de su mejilla. La piel y el músculo se estiraron como caramelo. «Soy un hombre de goma», proclamó Luffy con orgullo, antes de dejar que la mejilla se recuperara, permitiéndole esbozar una sonrisa pícara. «No solo eso, sino que tengo un secreto bajo la manga. No hay forma de que puedas vencerme». Alvida hizo una mueca, antes de abalanzarse con su enorme maza sobre la cabeza. «No me tomes tan a la ligera.
gritó furiosa, descargándole la maza en la cabeza. Luffy permaneció en su misma posición, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro. Luffy miró fijamente a Alvida, quien estaba tan asustada que el cráneo del hombre no se había roto. Soy de goma. Eso no funcionará conmigo. De repente, de la nada, una fuerza invisible pareció embestir a Alvida, tirándola hacia atrás por la cubierta. Koby se quedó mirando con incredulidad, al ver a la persona más aterradora, y pesada, que jamás había conocido siendo lanzada de cabeza. Luffy simplemente sonrió, antes de retirar el puño, que retrocedió unos metros al estirarse. Justo cuando Alvida se levantaba, con aspecto de recién bajada de una montaña rusa, Luffy asestó un puñetazo tremendo mientras gritaba Gomu Gomu no Pistol. El puño impactó, y Alvida salió volando, hasta convertirse en una estrella en el horizonte. Luffy se giró para mirar con enojo a los rezagados del barco de Alvida, que ya estaban a punto de cagarse en los pantalones. Oigan. Preparen un bote para Koby. Tiene que unirse a la marina. Los hombres del barco empezaron a trabajar a toda prisa, preparando un pequeño bote para Koby y Luffy. Koby se giró para mirar a Luffy, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Luffy se encogió de hombros. ¿Qué? Ningún enemigo puede enfrentarse a un rey. Con ese comentario extrañamente filosófico, Luffy se dispuso a agarrar a Koby y subir al bote que los esperaba. Sin embargo, antes de eso, el sonido de los cañones retumbó como un trueno. Los marines habían llegado. Luffy sonrió al recién llegado antes de volverse hacia Koby. ¿No vas a ir allí? ¿Quieres ser marine, verdad? La mente de Koby volvió a la normalidad ante el comentario idiota. No puedo unirme a ellos ahora. Vengo de un barco pirata. Me encerrarían antes de que pudiera pedírselo. Luffy se encogió de hombros antes de agarrarlo y subir al bote. Mientras se precipitaban hacia las olas, Luffy gritó con una voz que resonó en un tono que Koby nunca había oído y que le puso los pelos de punta, como si una fuerza viva vibrara con sus palabras. Traser, hora de irnos. Las palabras resonaron en el mar, vibrando visiblemente la superficie del agua. Al aterrizar, Luffy vislumbró entre la espuma a una mujer de cabello naranja en un bote cargado de tesoros. Antes de que Luffy pudiera descifrar la extraña visión, apareció su vehículo. Del agua, elevándose como una serpiente marina bíblica, apareció un rey marino de tamaño respetable, con escamas verdes y aletas azules, provocando un ataque al corazón a Koby, los piratas de Alvida y la mitad de los marines. El rey marino se giró para encarar a Luffy, quien simplemente sonrió. Aquí estás. Salgamos de aquí. Con eso, el rey marino hizo lo último que nadie esperaba. Asintió, antes de agarrar con los dientes cuerdas invisibles alrededor de su cuello, como riendas, y lanzárselas a Luffy, quien las atrapó con destreza y las ató al bote. Con eso, como una versión retorcida del carro de Poseidón, el rey marino despegó, llevándose a Luffy y al aterrorizado Koby en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los buques de guerra se perdieron de vista, el rey del mar redujo la velocidad a una caminata rápida en lugar de correr. Luffy se partía de risa, mientras que Koby estaba prácticamente en coma. Luffy se giró para encarar a la serpiente gigante. Traser, ¿dónde estabas? Tuve que luchar contra toda una tripulación pirata y su capitán porque decidiste intentar vencer ese remolino. El rey del mar, aparentemente llamado Traser, giró la cabeza lo justo para que Luffy pudiera verlo poner los ojos en blanco. Eso desató una nueva oleada de risas. Cuando Koby recuperó la lucidez, se giró hacia Luffy y preguntó con incredulidad. ¿Tienes un rey marino de mascota? Luffy asintió con esa enorme sonrisa de nuevo. Sí, lo he entrenado desde los 12 años. Me costó mucho que me obedeciera, pero reacciona de maravilla a Miyaki, así que ahora somos nakama. Es mi mascota favorita. Traser aprovechó ese momento para salpicarle la cara a Luffy con la cola, en un gesto que pretendía ser cariñoso. Koby respiró hondo, antes de considerarlo simplemente otra regla de la naturaleza que Luffy había decidido romper. Koby preguntó confundido. ¿Qué es el Haki? Luffy sonrió, y esa fue la única advertencia que recibió Koby. De repente, fue como si un terremoto ocurriera dentro de su cerebro, convirtiendo todo lo que veía en 4 partes confusas y lanzando sus pensamientos por todas partes. Cuando Koby despertó, tenía espuma seca en los labios y el sol estaba en una posición diferente en el cielo. Luffy estaba en la misma situación que antes. Empezó a explicar mientras Koby lo ponía todo en orden. No sé exactamente qué es el Haki. Solo sé que las personas con mucha fuerza de voluntad, cuando su ambición es lo suficientemente fuerte, desarrollan un tipo de poder especial. Se llama Haki. Yo tengo un tipo de Haki muy especial, llamado Disposición del Rey, o Ausoku Haki.
Es mucho más poderoso y puede hacer muchas más cosas que el Aki normal. Llevo 10 años trabajando en él, experimentándolo y perfeccionándolo. Puedo hacer de todo, desde noquear a la gente hasta hacer que mis puños sean lo suficientemente fuertes como para atravesar el acero, y hacer que los animales me entiendan. Incluso puedo mover algunas cosas a distancia. De verdad que ha cambiado mi forma de ser. Luffy sonrió antes de continuar. Seré sincero. Soy un amante de la diversión y crédulo. Como un cerdo hambriento y vuelvo a por más. Soy un completo ignorante de muchas cosas, y no soy muy listo. Atravesaría las llamas del infierno y volvería sin pensarlo 2 veces si eso significara ayudar a uno de mis nakama. Pero hay algo que no soy: imprudente. En ese momento, el rostro de Luffy se puso tan serio como Koby lo había visto jamás. Si solo tuviera la Gomu Gomu no Mi, solo podría romper cosas. Con Aki, es otra historia. Con Aki, puedo convertir a hombres orgullosos en charcos temblorosos a mis pies, hacer que los edificios se derrumben sin tocarlos. No puedo permitirme ir corriendo a por todas, disparando, o si no, no dejaré a los malos maltratados. Dejaré cuerpos, escombros y hombres con el alma destrozada. Este poder es más una maldición que una bendición. Koby se estremeció al comprender las implicaciones de lo que dijo Luffy. ¿Cómo debía ser vivir sabiendo que si perdías el control, aunque fuera por un segundo, podías destrozarlo todo a tu alrededor sin intentarlo, sin moverte? Koby sintió que lo que Luffy le había hecho había sido como un codazo en la frente, y aún intentaba recuperar el aliento. Si Luffy se descontrolaba, si se desataba, no habría batalla, habría una zona de guerra. Luffy soltó una carcajada repentina y la tensión se disipó bruscamente, dejando a Koby feliz y seguro de nuevo. En fin, tendré que tener cuidado en mis aventuras. ¿De qué sirve un rey si no deja nada que gobernar? Me centraré en los peces gordos. Luffy suspiró, antes de mirar fijamente al mar, como imaginando el día en que los comandaría. «Oye», le preguntó Luffy a Koby. ¿Quién era ese Roronoa del que hablaba Alvida? Koby parpadeó y palideció como un papel. Roronoa Zoro, el cazador de piratas. Dicen que es como un demonio encarnado. Va por ahí sediento de sangre, viviendo solo por la recompensa. Es el terror de los piratas de East Blue. He oído que los marines lo encerraron en algún lugar. Koby rió entre dientes, antes de preguntarse en voz alta. ¿Por qué lo preguntas? Luffy sonrió de tal manera que Koby de repente sintió miedo de la respuesta. Pensé que podría incorporarlo a mi tripulación. Si es buena persona. Koby se quedó boquiabierto antes de balbucear. Imposible, imposible. Lo encerraron por ser malo. Tú eres un pirata, él es un cazador de piratas. Te mataría. ¿Por qué se convertiría en pirata? Imposible, imposible, imposible. Luffy le dio un golpe brusco en la cabeza a Koby. ¿Por qué me golpeaste? Preguntó Koby, acariciándose el golpe. Porque sí. Exclamó Luffy, riendo con despreocupación, mientras los dos navegaban por el East Blue con trasera a la cabeza.